Y hoy quiero compartir con ustedes un tema, y me gustaría que lo leyera conmigo. El tema de hoy es, diga conmigo, nuestra verdadera identidad. A ver, digámoslo más fuerte, diga nuestra verdadera identidad. Nuestra verdadera identidad. ¿Cuántos están en Cristo? Estamos en Cristo, diga conmigo, estamos en Cristo. Y nuestra verdadera identidad no es definida por lo que hacemos, no es definida por lo que tenemos, no es definida por lo que la gente dice de nosotros. Nuestra verdadera identidad es definida por lo que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Denle un aplauso al Señor en esta mañana. Apláudale al Señor. Nuestra verdadera identidad está en Cristo. Así es que conocer nuestra verdadera identidad nos empodera con una nueva dimensión de libertad, de seguridad, de paz, para levantarnos y ofrecer nuestra mejor contribución al reino de Dios y a la sociedad que nos rodea. ¿Cuántos creen que si nosotros conocemos nuestra verdadera identidad como hijos de Dios, podemos impactar a la sociedad que nos rodea, a la gente que nos rodea? Si conocemos quiénes somos en Cristo, no nos vamos a confundir fácilmente en el mundo haciendo cualquier cosa, porque fuimos llamados por Dios y tenemos un tremendo propósito en las manos de Dios. Así es que no importa lo que la gente dice de ti, no importa lo que el diablo dice de ti, lo que importa es lo que Dios dice de nosotros. Y tenemos que abrazar lo que Dios dice de nosotros, porque eso es lo que realmente somos. Amén. Él es nuestro creador, Él nos ha creado, Él nos tiene en esta tierra en un tiempo como este. Y Dios nos tiene en este lugar para influir positivamente en la vida de aquellos que no conocen a Cristo. Somos un pueblo escogido por Dios, amén. Somos nación santa, diga, somos una nación santa. Somos un pueblo adquirido por Dios, un pueblo que ha sido comprado con la sangre de Cristo. Y estamos en esta tierra para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas y nos ha puesto en su luz admirable. Alabado sea Cristo para siempre. Quiero que abra su Biblia en el Evangelio de Mateo capítulo 3. Y vamos a leer algunos versos de la Biblia, porque si hay algo que el enemigo quiere destruir es nuestra identidad. Si el enemigo puede afectarte, si el enemigo puede hacerte creer que tú no eres nadie, que no vales, que no tienes un propósito en la vida, entonces el enemigo va a ganar esa batalla en tu vida y va a lograr el propósito que él tiene de destruir el propósito de Dios, porque tú y yo somos personas muy especiales para Dios. Amén, somos escogidos por Dios. Y el enemigo va a tratar de confundirnos, pero mire lo que dice la palabra, y Jesús es nuestro mejor ejemplo de cómo contrarrestar estos ataques que Satanás envía a nuestra vida. Mateo capítulo 3, del versículo 16 en adelante, dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos. Diga conmigo, cuando obedecemos, diga, los cielos se abren. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y mire qué lindo, dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado. Dígalo fuerte, diga: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Son las palabras del Padre. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Sigamos leyendo en el capítulo 4. Vamos a leer algunos versos hasta el versículo 4. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, dígalo conmigo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está. Dígalo fuerte, diga: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra
que sale de la boca de Dios. Mire qué tremendo. Quiero que miremos por unos minutos esta escena. Jesús se bautizó en el río Jordán y dice la palabra que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Y dice ahí que por 40 días y por 40 noches, ¿verdad? Él no comió ni bebió. Y en su momento más difícil, ¿verdad? En su momento más crítico, en el desierto, en esta prueba, vino Satanás, vino el tentador. Y vino a probar su identidad. Las palabras del diablo fueron: si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Quiero recordarles lo que acabamos de leer, porque 40 días antes de que Satanás le dijera estas palabras, Jesús escuchó desde los cielos al Padre decirle: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y el enemigo quiso tentarlo, quiso hacerlo caer, porque Satanás sabe que cuando una persona peca, el pecado que hace nos separa de Dios. El pecado afecta nuestra imagen, porque somos creados a imagen y semejanza de Dios. El pecado, escuche, distorsiona nuestra identidad como hijos de Dios. Y él sabía que si hacía caer a Jesús, Jesús no podría ir a la cruz a morir como el sacrificio perfecto por los pecados de los seres humanos. Pero Jesús sabía quién era. Y cuando uno sabe quién es, uno no trata de impresionar a la gente, porque dicho sea de paso, no estamos aquí para impresionar a nadie. Estamos aquí para obedecer a Dios. Escuche, conocer la palabra de Dios es importante para contrarrestar los ataques del diablo. Jesús sabía quién era. Él era el Hijo de Dios. Y yo quiero decirte en esta mañana que tú y yo somos hijos de Dios. Tú y yo somos hijos de Dios, lavados con la sangre de Cristo. Y cuando el enemigo venga a quererte decir que tú no vales, que no sirves, que no tienes propósito en tu vida, escucha, contrarresta las palabras de Satanás con la palabra de Dios. Jesús conocía la palabra, por eso le dijo: escrito está, escrito está. Escucha, lo que tiene que tener más valor en nuestra vida no es lo que la gente dice de nosotros, no es lo que el diablo dice de nosotros, sino lo que Dios dice de nosotros. Satanás sabe que el pecado distorsiona la imagen de Dios y la identidad como hijos de Dios en nuestra vida. Y el primer ataque de Satanás, de Satanás contra los hijos de Dios es tratar de confundir su verdadera identidad. Jesús sabía quién era, y Jesús no permitió ser confundido por Satanás acerca de su identidad. Y esto es importante, porque escuche, Jesús tenía un propósito específico en la tierra. Él había venido para salvarnos. Él había venido para morir. Él había venido para convertirse en el sacrificio perfecto que satisfizo la demanda de Dios por el pecado. Ahora nosotros ya no tenemos ese propósito, porque ese era un propósito único de Cristo. Pero usted y yo tenemos un propósito de parte de Dios. Por eso es importante conocer nuestra identidad. Somos hijos de Dios. Diga conmigo: somos hijos de Dios. Ahora lea esto conmigo, porque esto es poderoso. Diga conmigo: si sabes quién eres y aceptas lo que Dios dice de ti en su palabra, diga conmigo fuerte, diga: nunca tendrás crisis de identidad. O sea que lo que la gente dice no te va a afectar. ¿Sabía usted que hay personas que son afectadas fácilmente por la crítica de la gente? ¿Verdad? Alguien dice algo negativo de ellos y dejan de servir a Dios, dejan de venir a la iglesia. Alguien los miró mal, pero cuando uno sabe quién es, escucha, uno no es definido por la gente, uno sabe por qué está aquí. Y aunque la gente diga lo que diga, aunque el diablo se levante, escuche, para destruirte, nada te puede destruir, porque Dios está contigo. Él es tu Padre, tú eres su hijo. Mire lo que dice Gálatas capítulo 3 versículos 26 al 29. Dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Cuántos pusieron su fe en Cristo ya? Entonces somos hijos de Dios, ¿verdad? Porque a veces usted sabe que en el mundo la gente dice: todos somos hijos de Dios, ¿verdad?
Pero escuche, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que somos creación de Dios. Pero cuando ponemos nuestra fe en Cristo, ahora somos hijos de Dios. Versículo 27 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Léalo conmigo, por favor. Diga: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos, dígalo fuerte, diga: porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Mire qué lindo, hermanos. Esto me gusta mucho a mí porque como seres humanos, a veces usted sabe que hay personas que menosprecian a otros dependiendo del país donde nacieron, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Verdad? Y algunos se sienten superiores a otros, ¿verdad? Porque dicen: no, yo soy de Guatemala. Y otros dicen: no, yo soy de El Salvador, y yo soy de Nicaragua, yo soy de México. ¿Sabe lo que dice la palabra? Dice que ahora somos hijos de Dios porque hemos puesto nuestra fe en Cristo. Ahora ya no somos guatemaltecos, salvadoreños, mexicanos, hondureños. Dice la palabra que ahora no somos griegos, judíos, esclavos. Ahora el hombre no es, escuche, el hombre no es más que la mujer, ni la mujer más que el hombre. Todos somos uno en Cristo, somos iguales para Él. Y no solamente eso. Cuando alguien te menosprecie, dile: yo no soy cualquier persona, yo soy un hijo de Dios. Y luego dile: yo soy heredero. Somos herederos, diga conmigo: somos herederos. Amén. Somos coherederos con Cristo, somos herederos juntamente con Cristo. Por eso Pablo dice que si estamos en Cristo, o si somos de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham somos y herederos según la promesa. Qué poderoso, hermanos. Todo aquel que ha confesado con su boca que Jesús es el Señor y ha creído en su corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. Oiga esto: Dios le ha dado el don de la salvación y una nueva identidad. Somos nuevas criaturas. Diga conmigo: somos nuevas criaturas. Gálatas 4:6 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama. Diga: Abba, Padre. ¿Sabe qué significa esto? Que usted y yo ahora le podemos decir a nuestro Padre, a Dios, le podemos decir papá. Papá. A mí me gusta cómo mis niñas me dicen. Mis niñas no me dicen papá, me dicen papá. Me dicen. No sé si porque ya estoy pareciéndome una papa, pero pero me gusta cuando me dice papá. Ay, qué rico se siente, hermano, que te digan papá, ¿verdad que sí? Y verdad que ellos tienen toda la confianza del mundo para acercarse con nosotros. Y verdad que ellas no se preocupan, ¿verdad?, por impresionarnos, porque ¿cuántos creen que Dios nos conoce? ¿Verdad que Dios nos conoce y no tenemos que impresionarlo? Porque nunca hemos podido impresionar a Dios. ¿Sabe quién impresionó al corazón del Padre? El Hijo, Jesucristo. Y gracias a Jesús que ahora está en nosotros, ahora dice, la palabra de Dios dice que ahora somos aceptos en el amado. Hemos sido aceptados por Dios. ¿Por qué? Por Jesucristo. Ahora somos amados de Dios, ahora somos hijos de Dios, y Dios ha enviado su Espíritu Santo a morar dentro de nosotros. Hemos sido sellados por su Espíritu. Ahora, escuche, hemos sido apartados para Dios y para los propósitos de Dios. Entonces la pregunta es: ¿cuál es nuestra verdadera identidad? Diga conmigo, diga: somos hijos de Dios. Pero dígalo como hijo, diga: somos hijos de Dios. Y diga: Dios es mi Padre. ¿Cuántos se sienten bendecidos y así como orgullosos, verdad? En el buen sentido de la palabra, de saber que somos hijos de Dios, hermano. Qué poderoso si logramos entender esto. Nuestros padres pudieron abandonarnos y habernos dicho cualquier cosa, pero somos hijos de Dios y eso es lo que define nuestra vida. Diga conmigo esto, diga: nuestras experiencias en la vida, diga, dependerán
¿En quién estamos? Por eso la pregunta de esta mañana es: ¿en quién estás? ¿Estás en Adán o estás en Cristo? Porque si estás en Adán, entonces todavía estás muerto, espiritualmente hablando. Pero si estamos en Cristo, ahora tenemos novedad de vida. ¿Verdad que sí? Tenemos vida abundante, tenemos una nueva vida que Dios ha depositado dentro de nosotros. Dice la palabra en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 22. Dice: pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo, dígalo conmigo, también en Cristo todos volverán a vivir. Usted y yo tenemos vida en abundancia. Jesús dice: el ladrón viene ¿para qué? Para robar, matar y destruir. Eso es lo que Satanás está haciendo en la vida de aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Pero Jesús dice: yo he venido, o sea, yo vine con un propósito, y el propósito por el cual yo vine es que yo vine a darles vida, y vida en abundancia. Por eso me gusta cuando Pablo habla acerca de nuestra identidad. Pablo dice que en Él vivimos, nos movemos y somos. En Él vivimos. Todo lo que hacemos, escucha, es determinado por quién está en nosotros. Amén. En Él vivimos, nos movemos y somos. Diga conmigo esto, diga conmigo: estar en Adán es estar muertos espiritualmente. Pero diga: estar en Cristo es tener vida eterna. Qué hermoso, ¿verdad, hermanos? Mire, puede ser que lo que estoy diciendo no lo valoremos tanto como debiéramos, porque yo creo que es importante que escuchemos con el corazón las palabras, ¿verdad? Pero esto que les estoy diciendo es poderoso, porque esto que estamos escuchando aquí no solamente está determinando nuestro comportamiento en el presente, está determinando nuestra eternidad. Porque usted y yo somos seres espirituales que estaremos eternamente en algún lugar. Y si estamos en Adán, estamos muertos, estamos bajo condenación. Pero si estamos en Cristo, hemos pasado de la muerte a la vida. Ahora tenemos vida eterna. No vamos a tener vida eterna, ya tenemos vida eterna dentro de nosotros. Y si tenemos que partir de esta tierra, tenemos la plena seguridad de que estar ausentes de este cuerpo es estar presentes con Dios, con el Señor. Qué poderosa declaración es saber esto. Hermanos, mientras yo estoy predicando aquí en este lugar, muchos de nuestros hermanos ya están en el cielo adorando a Cristo. Pero también hay otros que están condenándose, están condenados eternamente. Están sufriendo en el infierno. Como dijo el pastor hace rato, estaba viendo a un pastor amigo de nosotros y están haciendo sus servicios de allá afuera. Creo que está a 100 y algo grados, ¿verdad? De calor. Y dice: vénganse, porque aunque aquí está caliente, dice, el infierno está más caliente. Ya ve que hay personas que: ay, hoy está caliente, hoy no voy. Y cuando hay frío: hoy está muy frío. Mis queridos hermanos, escuche, esto que estamos es una bendición. Estos tiempos es una bendición. Y nosotros somos bendecidos. Miren dónde estamos. Estamos en un lugar cómodo, ¿verdad que sí? Tenemos este privilegio. Tenemos esta oportunidad de adorar a Cristo y de escuchar la palabra del Señor, y que Dios siga ministrando a nuestros corazones. 1 de Corintios 1:31. Mire qué hermoso. Dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Diga conmigo: sabiduría. Diga: justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. En realidad, hermanos, usted y yo no tenemos nada de gloriarnos. La única razón por quién podemos gloriarnos es por el Señor, ¿verdad? O sea, podemos sentir que somos importantes y a veces menospreciar a la gente, pero le digo algo: si usted no tiene a Cristo, usted no es nada.
Usted está perdido, pero en Cristo ahora tenemos la sabiduría de Dios. Hemos sido declarados no culpables delante de Dios porque ya Cristo pagó por nuestros pecados. Hemos sido justificados. Amén. Hemos sido santificados por el Espíritu que ahora está dentro de nosotros. Ahora somos santos, no porque seamos buenos, sino porque el bueno está dentro de nosotros. Y luego dice que hemos sido redimidos, o sea, comprados, porque alguien sufrió, alguien pagó el precio, alguien sufrió el dolor, el castigo que merecía el pecado, y ese es Cristo Jesús el que murió por nosotros. Así es que no es lo que hacemos o tenemos, sino en quien estamos lo que determina nuestra verdadera identidad. Nuestro valor no depende de las cosas materiales que tenemos, ¿verdad? Porque hay personas que se sienten más importantes que otras, ¿verdad? Dependiendo del carro que maneja, ¿verdad? Y a veces hasta miran a la gente que va en bicicleta así, no es por nada, pero yo soy mejor que, ¿verdad? ¿Conoce gente que se siente así? ¿Verdad? Y que menosprecia a otros. ¿Y qué pasa cuando pierden todo? ¿Cuántos ricos millonarios se han quitado la vida porque su valor estaba puesto en las cosas que tenía y no en Dios? Pero nosotros podemos decir como decía Pablo, ¿verdad que sí? Sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia. O sea, no dependemos de las cosas que tenemos. Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alguien le da gloria a Dios en esta mañana. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. No son las cosas, no es lo que hacemos, es quien está en nosotros y en quien estamos lo que hace la diferencia. Si aceptas y crees lo que la palabra de Dios tiene que decir acerca de quién tú eres, diga conmigo, cambiará tu comportamiento. ¿Cuántos quieren mejorar su comportamiento? ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos aceptar. Necesitamos, creer lo que Dios dice en su palabra acerca de nosotros. Y te puedo mencionar muchas cosas lo que Dios dice acerca de nosotros. La palabra del Señor dice que somos bendecidos, ¿verdad que sí? La palabra de Dios dice que somos embajadores de Cristo, somos representantes de Cristo en esta tierra. ¿Cuántos creen que los embajadores tienen que comportarse diferente? ¿Verdad? Porque su cultura, su lenguaje es de otro país. Y ellos están representando al país que lo envió ahí, en ese país donde fue enviado. Amén. Su lenguaje es diferente, su cultura es diferente, su fuente de provisión es diferente. Por eso lo que dice Pablo es muy importante. Dice Pablo en Efesios capítulo 5 del 1 al 4. ¿Lo leemos juntos? Amén. Diga conmigo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y luego dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre, dice Pablo, ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Usted es un hijo amado, es una hija amada. Y Pablo dice que debemos andar, vivir en amor, así como Cristo anduvo, ¿verdad que sí? Así como Jesús vivió una vida sacrificial por amor, se entregó por nosotros. Y luego dice que no debemos comportarnos como se comportan aquellos que no tienen a Dios. Que no debemos, malgastar nuestra vida en el pecado, porque estamos agradecidos con aquel que pagó el precio por nuestros pecados. Nuestra identidad, diga conmigo, nuestra identidad, diga, es la base de nuestro comportamiento. ¿Cuántos creen eso? Quiero que diga esto conmigo, diga, tu comportamiento, diga, nunca va a cambiar hasta que empieces a verte a ti mismo como quien tú realmente eres en Cristo Jesús. ¿Cuántos creen que no se nos debe olvidar quiénes somos? Si usted va a la tienda, usted no se le va a olvidar quién es.
Si usted va a su trabajo, a usted no se le puede olvidar quién es usted, porque en el momento que usted se le olvida quién es, se va a comenzar a comportar como se comporta todos los demás. Pero como sabemos que somos hijos de Dios, amén, entonces nuestro comportamiento va a cambiar. Ahora, ¿verdad que de vez en cuando fallamos? No se haga. ¿Verdad que a veces fallamos? ¿Cuántos han fallado? Levanten las manos y los pies, por favor. Todos hemos fallado, ¿verdad? Hemos fallado. Pero ¿significa eso que cuando fallamos dejamos de ser hijos de Dios? No, mis queridos hermanos, lo importante es recordar quiénes somos. Usted se recuerda del hijo pródigo que dice la palabra que le pidió la herencia al padre y se fue y abandonó la casa del padre, y luego dice la palabra que vivió perdidamente, ¿verdad?, en el pecado, y malgastó todos los bienes, malgastó todas las bendiciones que había recibido, porque se le olvidó quién era como hijo. Y no fue hasta que volvió en sí, hasta que se dio cuenta que el estilo de vida que estaba viviendo no estaba en línea con su identidad de hijo, y se dio cuenta que en la casa del padre habían grandes bendiciones, y él, dice la palabra, que volvió en sí y dijo: volveré a la casa de mi padre y le diré a mi padre, no soy digno de ser llamado o tratado como uno de tus hijos, tómame como uno de tus jornaleros, porque él sabía que aún los jornaleros, ¿verdad?, vivían mejor que como él estaba viviendo. Esta palabra puede ser para alguien en esta mañana. Puede ser que a veces nos alejamos de Dios y luego nos sentimos indignos y pensamos que ya no vale la pena seguir adelante como hijos de Dios o sirviendo a Dios. Pero escuche, cuando este hijo volvió en sí y se dio cuenta de quién él era realmente y volvió a la casa del padre, dice que el padre lo vio de lejos, y cuando lo vio corrió y lo abrazó, no lo condenó, no lo descalificó, no lo besó y dijo: maten al becerro más gordo, cámbienle la ropa, pónganle el anillo, cambien su calzado, porque este hijo estaba muerto, mas ahora está vivo. Alabado sea Cristo para siempre. Esa es la clase de padre que usted y yo tenemos. Esa es la clase de padre que nos ama a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestros errores, porque Él no deja de ser nuestro padre cuando fallamos. Dios no deja de ser nuestro padre cuando fallamos. Usted no deja de ser hija o de ser hijo cuando falla. Así es que, si Dios es mi padre y yo soy su hijo, ¿qué es lo que Dios está esperando de mí para que yo me pueda mover en la identidad que Dios me ha dado? Tenemos que, así como el hijo pródigo, regresar al Señor y confiar en el Señor. ¿Cuántos creen que es importante crecer en nuestra confianza? Diga conmigo: confía completamente en Jesucristo. Si tú te sientes lejos de Dios y tú has perdido la confianza en el Señor, hoy es un buen día para regresar al Señor. Hoy es un buen día para descansar en el Señor, porque le digo algo. Cuando nuestros hijos, yo no sé, imagino que todos los padres sabemos y entendemos esto, pero verdad que cuando nuestros hijos están llorando o están dormiditos y verá que los cargamos, ¿cómo se sienten nuestros hijos? ¿Verdad? Se sienten en paz. Mire la bebé que está ahí, tranquila, descansando, con mucha confianza, ¿verdad que sí? Pero si un extraño trata de abrazarla, de cargarla, no fácilmente se va. Pero con ella, ¿verdad?, o con su papá o con sus abuelos, tienen confianza, ¿verdad que sí? ¿Cuántos creen que nuestro Dios es poderoso y nosotros debemos confiar en Él? Quiero que lea esto conmigo, porque esto es poderoso. Dios quiere que en esta mañana usted y yo crezcamos en nuestra confianza en el Señor, porque tú eres un hijo de Dios. Él es tu Padre y Él quiere que tú confíes completamente en Él. Dice Efesios capítulo 3 versículo 20, dice: y aquel, diga conmigo, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es ese poder que actúa en nosotros? Es la fe, nuestra confianza en el Señor. Dios opera milagros cuando confiamos en Él.
Amén. Dios opera milagros en nuestra vida. Y Pablo dice, y aquel, ¿quién es ese aquel? Bueno, aquel es el que ahora vive dentro de ti por su espíritu. Aquel es el que murió por tus pecados, el que fue levantado de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. ¿Quién es aquel? Es el que venció y avergonzó públicamente a Satanás, triunfando sobre él en la cruz del Calvario. ¿Quién es aquel? Es el que adoramos y está aquí con nosotros esta mañana. Aquel es el que tiene poder para hacer que todas las cosas sean restauradas en tu vida. Aquel es el que puede hacer mucho más, como dice la palabra, abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Aquel es el que le puede dar vida a lo que está muerto. ¿Cuántos creen que Dios tiene poder para cambiar cada situación? Vamos, creamos en esto en esta mañana. Escuche, la palabra de esta mañana es confía. Confía completamente en el poder de Dios. Si somos hijos de Dios, no debemos vivir atemorizados por las situaciones que estamos enfrentando. Tenemos que enfrentar cada situación de la vida con confianza en el Señor. ¿Cuántos creen que el que nos llamó no nos va a dejar a medio camino? Puede ser que usted está enfrentando una crisis, una enfermedad, alguna mala noticia, un problema en su familia, pero escucha, el que lo llamó no lo va a dejar tirado en el desierto. El que te sacó de Egipto te quiere introducir a la tierra prometida, y vamos a pasar por el desierto muchas veces y van a venir tormentas a nuestra vida, pero el que nos llamó no va a permitir que nos quedemos tirados en el camino. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos nosotros hacer? Diga confiar. No, pero dígalo con confianza. Diga confiar. Mire, quiero así rápidamente recordarles aquella historia cuando Jesús, y les puse aquí un verso en Marcos capítulo 4 versículo 35. Un día dice la palabra que aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Diga conmigo: pasemos al otro lado. Jesús le estaba hablando a sus discípulos. Les estaba hablando a aquellos que él había escogido y había llamado para que le dieran seguimiento a la obra que él había comenzado en la tierra. Y dice la palabra, y usted conoce la historia, que mientras iban en la barca, Jesús, por el cansancio físico que tenía, se quedó dormido. Porque Jesús era 100% hombre, ser humano, y es 100% Dios. Pero se quedó dormido, y mientras Jesús dormía, vino una tormenta pero fuerte a la barca. Y los vientos y las olas pegaban contra aquella barca, hermanos, y se estaban casi hundiendo. Y los discípulos del Señor, que eran, usted sabe, expertos en la pesca y conocían el mar, no pudieron controlar la barca y se llenaron de temor. Y Jesús estaba ahí en la barca durmiendo, y vienen y lo despiertan y le dice: Señor, ¿no te das cuenta que casi nos morimos? ¿No te importa que casi perecemos? ¿Alguna vez usted se ha sentido así, como que siente como que Dios está dormido en su vida? Como que pareciera como que a Dios no le importa, ¿verdad? Porque lo que quisiéramos es que Dios no permitiera que pasáramos por esa tormenta. Porque cuando estamos en medio de la tormenta, se nos olvida muchas veces la promesa que Dios nos ha hecho. ¿Cuál fue la promesa que Jesús les dijo a sus discípulos? Pasemos al otro lado. ¿Qué significa eso? Que ellos iban a pasar al otro lado, que iban a llegar a su destino. Amén. Escuche, el hecho de que Dios nos haya llamado y que seamos hijos de Dios no significa que no vamos a pasar por tormentas. No significa que el enemigo no va a enviar dardos de fuego para sacarnos del camino. No significa que no vamos a pasar por situaciones difíciles. Pero tenemos que recordar que si Dios nos dice vamos a llegar, vamos a cruzar al otro lado, es porque vamos a cruzar al otro lado. Amén. Vamos a cruzar al otro lado. Dios te llamó a ti, no te llamó para dejarte tirado a medio camino. Dios te va a llevar a tu destino.
Ahora, ¿cuál es la parte que nos corresponde a nosotros? Es confiar. Confiar, diga conmigo confiar. Confiar, confiar. Escuche, esto es lo más importante en nuestra vida. Si nosotros dejamos de confiar en Dios, nuestros corazones se van a llenar de temor. Amén. Y escuche, Satanás quiso atormentarlos y quiso atemorizarlos. Y Jesús se levantó y les reclama y le dicen hombres de poca fe. Porque a veces Dios espera que nosotros tomemos autoridad ante las situaciones que enfrentamos en la vida. Amén. Y los discípulos se quedaron impresionados. ¿Quién es este que ordena los vientos, verdad? Y calma las tempestades. ¿Cuántos creen que podemos tener paz en medio de las tormentas? Amén. Usted puede estar enfrentando una tormenta, pero escuche, la paz de Cristo es la que lo sostiene en tiempos difíciles. Y te voy a decir algo más. Si Cristo está en tu barca no se va a hundir. Lo voy a decir una vez más. Si Cristo está en tu vida, si Cristo está en tu barca, esa barca no se va a hundir. Aunque estés en medio de una tormenta, Dios te va a sacar adelante para su gloria. Alabado sea Cristo. Dale un aplauso al Señor en esta mañana, porque escuche, tenemos que crecer en confianza en el Señor. No es lo que nosotros hacemos, sino lo que Cristo hace a través de nosotros, lo que hace la diferencia. Por eso, en esta mañana, confíale a Dios tu vida. Confíale a Dios tu familia. Confíale a Dios tu salud. Confíale a Dios tus finanzas. Confíale a Dios tu crecimiento espiritual. Porque diga conmigo esto, diga estar en Cristo. Diga, es el fundamento de nuestra verdadera identidad. Estar en Cristo. Eso es lo que más importa, estar en Él. Que seamos hallados en Él, dice la palabra. Amén. Porque en Cristo estamos seguros. Mire lo que dice la palabra y vamos a terminar con este verso. Dice primera de Juan capítulo 3 versículo 2. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Lo leemos juntos, diga conmigo, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos, dígalo fuerte, pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿qué dice? Seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él. ¿Cuántos tienen esa esperanza? ¿Cuántos tienen esa esperanza? Qué poderosa esperanza, hermano. Dele otro aplauso a este Dios maravilloso. Ahora somos hijos de Dios. Y llegará el momento, escuche esto, que los hijos de Dios estaremos frente a Él y le veremos a Él tal y como Él es. Amén, hermanos, tenemos esta esperanza en nosotros. Tenemos la esperanza de que nosotros estaremos eternamente con Él. Pero escuche, mientras estamos vivos, mientras estamos aquí en esta tierra, tenemos que saber quiénes somos en Cristo. Tenemos que conocer nuestra verdadera identidad. No permitas que nada ni nadie determine tu identidad. Deja que la palabra de Dios, lo que Dios dice de ti, determine tu identidad. Y somos hijos de Dios. Diga conmigo, somos hijos de Dios. ¿Habrá algún hijo de Dios en esta mañana? ¿Sabe a quién le estoy predicando en esta mañana? Le estoy predicando a los hijos de Dios, a las hijas de Dios. Y le tengo otra buena noticia. Vale más que nos llevemos bien aquí en la tierra. Dile a la persona que está a tu lado, dile, vale más que nos llevemos bien. ¿Sabe por qué? ¿Usted sabe por qué? Porque nos vamos a ver eternamente y para siempre allá en el cielo. Y hay que llevarnos bien ahora, hay que amarnos, ¿verdad? Hay que cuidarnos, hay que protegernos, hay que ayudarnos unos a otros, hay que orar unos por otros. Amén. Cuando uno sabe quién es, escuche, uno no trata de impresionar a nadie. Uno hace lo que Dios lo ha llamado a hacer, como Cristo lo hizo. Usted sabe que Él enfrentó retos, oposición, enfrentó ataques del diablo, ataques de los religiosos de su tiempo. Pasó por tormentas, pasó por muchas cosas difíciles, pero Él se mantuvo firme. ¿Por qué? Porque Él sabía quién era. ¿Sabes tú quién eres? ¿Sabes tú quién eres? O cualquier comentario te saca del camino, o cualquier mirada te saca del camino. Porque la persona que sabe quién es,
no le hace caso, escuche, ni a los chismes, ni a lo que la gente dice, sino uno sabe en quién ha creído y uno sabe quién lo llamó. Amén. Y yo he tomado esa posición, esa actitud. ¿Sabe qué? Yo no estoy aquí para impresionar a nadie. Yo no estoy aquí para agradar a nadie. Yo estoy aquí para agradar a Dios. Yo estoy aquí para agradar a Dios. Jesús hizo milagros y Jesús, usted sabe, trató a la gente bien. Con los únicos que Jesús fue duro fue con los religiosos de su tiempo. Pero a los pecadores Él los amó y los restauró. A los enfermos Él los sanó. Pero Jesús no vivía para la gente, o sea, para agradar a la gente. Vivía para agradar al Padre. Porque muchos de aquellos que estuvieron allí y Jesús hizo un milagro en ellos, escuche, seguramente eran parte del grupo que en un momento gritaron: crucifíquenlo. Porque a veces la gente, después de que, usted sabe, Dios hace un milagro en sus vidas, muchas veces le dan la espalda a Dios. O muchas veces cuando ayudas a alguien, esa persona a quien tú ayudaste, muchas veces te da la espalda y te traiciona. Y si tú dependes de lo que la gente hace para ti o por ti, te vas a amargar la vida, te vas a resentir. Pero cuando haces las cosas para Dios, entonces Satanás no puede tocar tu corazón, porque vivimos para Él, porque somos hijos de Él.